Bueno, para hoy tenemos una sesión de tratamiento. Lo ideal es que el día de ayer ustedes hayan tenido ya una certeza de lo que su paciente tiene y hacia dónde va. Entonces, alguien que nos quiera contar en relación a qué encontró en su compañero y cómo va la pelvis. Y yo creo que la cadera ustedes la tienen clara. Si no, igual podemos hacer. Entonces, lo primero, tenemos a nivel de columna lumbar unas facetas articulares que se encuentran en 90 grados. Eso imprime una diferencia sustancial en la inclinación y en la rotación del resto de la columna. Cuando yo estoy en la columna cervical, que tiene unas facetas que están a 45 grados, básicamente me permite girar. Si yo voy a la izquierda, viéndolo desde aquí, si yo voy a la izquierda en rotación, permite que las transversas del lado derecho sobrepasen completamente, porque la faceta superior al segmento la deja pasar porque está en 45. Entonces, si yo quisiera abrir el espacio del lado derecho, yo podría hacer una rotación izquierda y estaría abriendo los espacios derechos. Si yo necesito mejorar el espacio del mismo lado derecho a través de una estrategia de inclinación, mi decisión de la inclinación sería izquierda. Por lo tanto, la rotación izquierda y la inclinación izquierda abren los espacios derechos. Esta misma biomecánica se repite en la columna torácica, porque al yo tener 65 grados de flexión, también el segmento superior me deja pasar de largo. Y entonces la transversa atraviesa completamente, y si yo tengo un problema de abrir espacios en el lado derecho, ya sea por un problema facetario, en donde la prueba de convergencia nos dio positiva, o bien tengo que abrir un espacio foraminal de este lado, mi decisión terapéutica sería flexión, inclinación izquierda y rotación izquierda. Donde varía el problema es a nivel de la columna lumbar, en donde ya las facetas se encuentran a 90 grados. Y entonces, si yo necesito girar a la izquierda, voy a chocar con la faceta que se encuentra articulando conmigo, porque está en 90 grados. Por lo tanto, en esa rotación a la izquierda se produce un cierre del lado derecho, y el que se abre es el otro lado. Entonces, esta es la primera diferencia en toda la columna, que ustedes la deben tener muy clara, y solo pensar que si necesitan abrir un espacio a la derecha en el lado lumbar, tienen que hacer una rotación a la derecha, mientras en el otro lado tenemos que hacer una rotación a la izquierda. ¿Bien? Entonces, si yo hago una rotación a la derecha, voy a generar una apertura de los espacios derechos. Si bien entonces necesito ir a la flexión, la articulación genera un deslizamiento superior en toda la columna lumbar, dorsal y cervical. Por lo tanto, la flexión siempre es un movimiento de apertura. Cuando hablábamos de Luis ayer, él estaba en una posición lumbar de apertura, pero tenía dolor. Por lo tanto, las pruebas a él no le dieron convergente para la articulación, pero le dieron divergentes por tensión facetaria capsular. Al estar la articulación tan arriba, genera una tensión de la cápsula facetaria, y entonces él tiene un dolor por apertura extrema, en donde no es fricción articular, pero sí es tensión capsular. Eso lo trabajábamos con puntos medios dentro de la zona neutra, que es lo que vamos a hacer. Entonces, un paciente rectificado debemos llevarlo hacia lordosis, iniciando en una pauta o en una posición de relajación intermedia de la cápsula articular. Si bien sucede lo contrario, un paciente que tenga lordosis
es una posición de extensión o deslizamiento inferior o inclinación posterior, como usted quiera denominarlo, y normalmente la columna lumbar debe tener una posición de extensión, pero es una posición de extensión neutra, no excesiva. Entonces veíamos a Andrea ayer que tenía una extensión máxima. Entonces, si teníamos a Andrea, tenía una posición de hiperextensión, en donde teníamos exceso de deslizamiento inferior, donde es una posición de cierre, y el dolor articular del compromiso ahí es por deslizamiento y roce extremo de la estructura ósea. ¿Bien? Entonces, vamos a generar en esa paciente una posición de menor lordosis, en donde mi deslizamiento va a ir a superior, manteniendo una posición de extensión. Entonces voy a ir de extensión máxima a deslizamiento superior, pero tratando de mantener algo de lordosis. Mientras que en Luis, que estamos rectificados, mi técnica de deslizamiento articular sería un deslizamiento inferior hasta lograr yo llegar a una posición de lordosis neutra aceptable. Esto siempre y cuando yo verifique que la causa de su alteración sea articular. Porque no necesariamente lo que se ve mal se mueve mal. Y en eso es importante que lo aclaremos. No todo lo que el test me dé a mí anormal, que yo vea que el paciente se encuentra con una posición, asumo que tengo que corregirlo. Cuando yo termino mi evaluación me doy cuenta que definitivamente hay una restricción articular con varios test que me dicen lo mismo. Ahora bien, también quiero hacerlos pensar en algo. El hecho de yo hacer activación de mecanorreceptores en una dirección específica dentro del rango disponible del juego articular, sin ganar rango en la dirección que yo quiero corregir, también está indicado una técnica articular para mejorar ese conocimiento propioceptivo en la dirección que yo necesito que el paciente reconozca. Entonces ayer vimos la diferencia entre una técnica de sprint test y una técnica de deslizamiento postero-anterior sobre la espina. Entonces, si por ejemplo Luis tuviera una rectificación, pero al yo hacer el sprint test, observé que solamente L4 y L5 tenían hipomovilidad, pero L1, L2, L3 se movían dentro de todo bastante bien, pero están deslizadas a superior, porque toda la columna está rectificada. Entonces, ¿cómo voy a usar la herramienta en él? Yo, si quiero una técnica articular por restricción de movimiento, voy a generar una técnica más allá del rango disponible en L4, L5. ¿Hacia dónde? Hacia el deslizamiento inferior. ¿Bien? Pero, y puedo usar el sprint test más allá del rango disponible, haciendo una técnica postero-anterior sobre la espina para ganar extensión en L4, L5. ¿Bien? Porque necesita ganar rango. Pero L1, L2 y L3 no tiene problema de movilidad, pero tiene un problema postural, un control postural donde él no tiene lordosis, tiene el rango, pero no tiene lordosis. Yo puedo utilizar un sprint test para generarle conocimiento a él de una manera cognitiva, pero sin pasarme del rango disponible para no sobreextender la cápsula, porque estoy moviendo una hipermovilidad o un rango normal. L1 y L2 estaba un poquito más móvil que L3 era más normal. ¿Bien? Hay que tener cuidado con eso, pero yo uso la herramienta en el paciente, en el contexto, por eso yo necesito desmenuzar ese paciente y yo saber que yo tengo una diferencia entre L1 y L3 y L4 y L5. Entonces puedo usar la misma herramienta, pero yo la uso. La herramienta sirve para algo,
pero yo la manejo. Entonces yo sé que en L1 yo voy a generar un sprint y yo le voy a decir vamos a ir a la extensión, vamos a hacer una contracción de multífidos, puedo trabajar una contracción de activación con Mulligan para hacer que el paciente conecte el multífido mientras yo haga un deslizamiento inferior dentro del rango disponible. ¿Sí? Lo mismo lo hago en L2 y en L3, pero en L4, L5 puedo hacer eso después de que restablezca el rango, movilizando más allá. ¿Se entiende? Es la misma técnica y me sirve a mí. Por lo tanto, yo sé que él necesita una corrección aquí para ir hacia la extensión. Vamos a hacer técnicas articulares, técnicas de activación muscular, técnicas propioceptivas y luego estrategias funcionales de activación de control excéntrico de su pelvis para activarle el psoas, por ejemplo, en él, porque necesitamos que esa pelvis vaya hacia anteversión. Por lo tanto, yo ahí voy a hacerle mucha flexión de cadera. Necesito que active todo su core desde adentro hacia afuera y necesitamos movilizar ese ilíaco derecho para que vaya hacia anterior. Entonces, miren lo interesante. En columna lumbar, él tiene cosas hipomóviles y cosas normales, pero con una posición toda en flexión, pero no la columna toda con limitación a la extensión. L1, L2 o L3 tiene flexión y extensión, pero está puesta en flexión, posturalmente hablando. En la pelvis está haciendo lo mismo. Él está en retroversión pélvica, pero el ilíaco izquierdo, a pesar de que está posterior, también tiene la capacidad de ir hacia anterior, pero está posterior. Pero el lado derecho está también posterior como el izquierdo, pero es porque tiene una hipomovilidad donde hizo un bloqueo y eso sí lo tengo que movilizar. El otro lo voy a mover anterior dentro del rango disponible y cognitivamente vamos a hacer ejercicios de lordosis neutra previo a haber restablecido la hipomovilidad. ¿Bien? Entonces, dentro de ese contexto necesitaríamos moverle también el sacro para mejorar la unión lumbopélvica. Tiene un sacro que se mueve a contranutación y poco anutación. Pensábamos que teníamos una torsión izquierda en el oblicuo izquierdo porque tenía la base derecha más profunda, pero no está acompañado de una elevación del ángulo lateral inferior, y en los dos test que hicimos en prono y en vertical la base tenía capacidad de moverse asimétricamente, pero se movía. Por lo tanto, yo voy a movilizar ese sacro a la nutación, pero no de tipo articular, sino más bien cognitivo. Entonces, busco todos los elementos para juntarlos y mejorar el contexto del control postural de él desde cualquier parte. La columna, con este análisis, el sacro, los ilíacos, y tengo que garantizar que sus caderas tengan rotación interna, porque yo puedo movilizar ese ilíaco hacia anterior, tratar de que se mueva, pero si la cadera no tiene una capacidad articular y dinámica de generar rotación interna, pues voy a perder el tiempo. Entonces yo estoy buscando todas las cosas para moverla en esa dirección, y yo ya me contesté las preguntas si el músculo, la articulación es capaz de ir hacia allá. Entonces en este contexto vimos que él tiene mucha rotación externa y tiene menos rotación interna. Adelante. Entonces, en esa posición yo tengo que garantizar, no se lo hicimos, pero yo me imagino que ustedes ya han valorado la cadera artokinemáticamente hablando, y entonces, ¿qué deslizamiento es el que él necesitaría para tener rotación interna en sus caderas? En la cadera, un deslizamiento posterior. Un deslizamiento posterior y, por supuesto, un deslizamiento inferior. Si al hacer eso son normales, pues entonces yo paso a la parte dinámica y digo, tengo que elongar los aductores, tengo que empezar a activar para que esa cadera
tenga capacidad de ir a rotación interna y permita que los ilíacos vayan anterior. Entonces, fíjense cómo ya tenemos una lista de al menos unas 12 cosas que le vamos a hacer a Luis o que el colega le va a hacer a Luis en esa línea. Eso es lo que yo quiero que usted haga con su colega. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, aprendimos millones de cosas ayer, pero solo 7, 8 cosas se hacen de manera específica en Luis, porque yo lo evalué muy bien. ¿Bien? Entonces, conocen la dirección, saben qué naturaleza de disfunción tiene, como nos dice William, cuál es el contexto de él. Entonces, repasando, la columna lumbar cuando va a la flexión hace un deslizamiento superior 2 veces más de lo que va hacia inferior. El énfil a la flexión es capsular, porque el que para el tope es la cápsula. Por lo tanto, tengo un énfil firme. Ayer me preguntaron varias veces en relación a los énfil y creo que hay un poquito de dudas en relación a eso. Entonces, los énfil son la sensación terminal dentro de la artrokinemática. Muchas clasificaciones hay en relación a eso. Tenemos la de la doctora Papla, la de Paris, la de Sirian, la de Calderwood. La más fácil para iniciar es Calderwood firme, duro y blanco. Es básica y eso es importante que usted con ojos abiertos y ojos cerrados, que vamos a iniciar ahora la práctica, lo sienta. Un deslizamiento blando significa que hay una defensa muscular o que normalmente el tope es una estructura contráctil. Músculos, tendones, fascia. Cuando yo tengo un énfil que no es blando, sino es un poquito más firme, pero no alcanza a ser duro, es un énfil firme y la naturaleza del dolor, de la sensación, es la cápsula o el ligamento. Entonces, ahí imprimimos 2 tipos de diferencias. Muchas gracias. Una, cuando yo mantengo esa sensación y termina cediendo, significa que estoy ante algo que tiene una curva de longitud-tensión que cede, es la cápsula. Y cuando yo tengo esa sensación firme, que a pesar de que me quedo ahí no cede, es un ligamento. Pero los dos son estructuras firmes. Todas las sensaciones terminales de columna, ¿bien?, hacia la flexión son firmes, firmes capsulares. Y se dice firme capsular. Normal o anormal. Entonces, ¿qué es una sensación normal? Una sensación que tiene rango, una sensación que tiene un buen rango, aceptable dentro de la relación intervertebral, una relación que corresponde a la sensación terminal y una relación que es asintomática, una o todas a la vez. Entonces, fíjese lo que les estoy diciendo. El hecho de que yo sienta la sensación firme, pero la movilidad es inadecuada, convierte ese énfil capsular, que es correcto, de normal a anormal. ¿Dónde debería tener un énfil anormal, que lo vimos ayer? En el E4 y el E5. Primero porque tiene hipomovilidad y porque además le dolió. Pero de pronto, si no le hubiera dolido, es firme, pero tiene hipomovilidad, a pesar de que era el énfil normal sin dolor, acompaña un rango artrokinemático anormal y es anormal. ¿Bien? O bien puede haber el ejemplo de que sea una sensación firme, de que se mueva bien en relación al de arriba y al de abajo, pero le duele. Se considera un firme anormal, un capsular anormal. Eso aplicable a todo el cuerpo. Por lo tanto, no es solo que le duela, es solo que se acompañe de un adecuado movimiento y que corresponda a la sensación correcta. Si yo siento acá, en Luis, por ejemplo, que en L2, cuando uno mueve, tiene un rango que es aumentado, pero que genera una defensa muscular importante, a pesar de que es firme y no le duele, generó una defensa, es un firme normal. No hacia la hipo.
los músculos están defendidos, ahí hay algo que influye que yo lo tengo que quitar. Entonces, después tengo yo el enfil duro. Enfil duro en columna se presenta la extensión, al rango final de la extensión en columna lumbar, porque la espinosa choca contra la lámina inferior. Ahora, si yo al hacer extensión o deslizamiento inferior lo trabajo en el rango medio, yo no he llegado al tope, yo no voy a llegar a sentir el enfil duro. Entonces, ¿hasta dónde quiero yo mover? ¿Hasta tener el enfil duro o hasta antes de no tenerlo? Eso importante. Lo mismo para trabajar inclinaciones y rotaciones. Eso en relación a la artrokinemática. Luego nos vamos con el sacro. El sacro normalmente se mueve en el plano sagital. ¿Listo? Vamos caminando y el sacro se debate entre ir a nutación y a contranutación. Para que eso suceda se requiere de que tengamos un eje horizontal sobre S2. ¿Por qué S2? Porque le permite una buena distancia a la base versus el ápice, de que alcance a pasar adelante y también hacia atrás. Cuando el paciente está fuera de la zona neutra, pacientes rectificados o con hiperlordosis, ese eje de movimiento no se hace exactamente en S2. Puede hacerse más arriba si es que el sacro está muy nutado, como normalmente dinámicamente se mueve Andrea, en donde su eje del sacro de estar así está así. Entonces significa que el eje pasó de aquí y subió. ¿Y qué significa eso? Que al estar con un eje más anterior y superior, le cuesta ir hacia atrás porque está muy adelante. Entonces ella se va a mover de adelante a su neutro, pero su neutro es anterior. Ella lo va a sentir posterior, pero sigue estando anterior. Entonces yo puedo sentir, cuando hicimos el test del sulcus, que hay una respuesta de anterior a menos anterior, pero sigue siendo anterior. Y ella lo percibe como un anterior y un posterior. Y ese posterior a mí me tiene que generar que vaya bien a posterior. Y lo mismo pasaría con Luis, en donde está rectificado, ahora ese eje no está en S2, sino va a estar más abajo. Por lo tanto, tiene una gran distancia desde la base para irse hacia atrás. Y él se va a mover de contranutación, probablemente a neutro, y el ese neutro lo va a sentir anterior, pero sigue siendo un posterior, o al menos un neutro. Entonces, nosotros tenemos que empezar a enseñarle, primero, a ese sacro que tenga la capacidad de irse y empezar cognitivamente a decirle que ese anterior es posterior y va a irle corriendo la situación. La siguiente situación que tenemos en el sacro, que es antifisiológica, son las torsiones. Vimos que las torsiones sacras son posibles porque en la articulación tenemos un rango de 6 grados de capacidad inherente articular de rotación por cada lado y de traslación sobre la sacroiliaca de 6 milímetros hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, inherentemente la sacroiliaca tiene un rango que es pequeño, pero está disponible el rango para que pueda generar inclinación de al menos 3 grados a la derecha o a la izquierda y una rotación de 6 grados. Está disponible, ¿por qué? Porque tiene una cápsula articular que su laxitud capsular le permite eso, a pesar de que su rango fisiológico es en el plano sagital. Entonces, ahí viene otro aspecto importante de lo que hablamos. La cápsula articular permite un rango de más, y ese rango de más en todas las articulaciones es para generar cargas extremas, soportar la carga en vertical, generar cargas explosivas para nuestras actividades del día a día. Y si no está disponible, la articulación no está bien. Por lo tanto, cuando nos movemos mal, podemos generar algo que también vimos, que era la kinesiopatología, que fue una corriente de Shirley Sarman y de Cherry Caldwell de la Universidad de Washington, que nos dice: una articulación, una estructura
¿cierto? Una zona puede estar estructuralmente normal, pero si se mueve mal, se usa mal, gesto deportivo repetitivo, una mala postura, haciéndolo muchas veces, va a generar que se use de manera asimétrica y se genere patología. Son las rupturas tendinosas, los desgarros más de una zona, la fatiga del disco, en donde nosotros tenemos que empezar a generar eso. Por lo tanto, si yo tengo una articulación metacarpofaláctica, yo sé que la cápsula articular de nacimiento es asimétrica. Tiene 2 veces más laxitud por dorsal que por palmar. Y eso es para que yo pueda meter mis nudillos. Entonces necesitamos conocer la biomecánica y ese rango de cápsula articular asimétrico, si yo genero una torsión, pues claramente la cápsula me lo permitió. Y es necesario en la sacroiliaca tener esa laxitud pequeña capsular para permitir las inclinaciones, para permitir ese rango de rotación e inclinación que tiene la zona de transición de L4 y L5. Bien, por lo tanto, yo tengo disponibilidad patológicamente de tener 2 ejes en el sacro, en donde si yo tengo un bloqueo en el lado izquierdo, en este caso, significa que se mueve mal. Hicimos unos test de sulcus, hicimos test sobre el ilíaco, y sobre el ilíaco hicimos la posibilidad de evaluar que esa espinosa se fuera a la flexión, cuando hicimos un test de inclinación anterior desde acá. Hicimos un test de Gillette para que descendiera esa espinosa y el paciente subiera la pierna y la espinosa fuera a inferior y medial. Luego hicimos rotación interna y externa de la cadera para que esa espinosa hiciera rotación medial y rotación lateral. Y yo estaba aquí censando la sacroiliaca desde el ilíaco. Pero también tomamos a esa sacroiliaca desde el sacro. En el sulcus sacro hicimos extensión de columna de 40 grados, no más que eso, esto también, para que ese sulcus sacro se fuera a profundo y a superficial. Y cuando yo tengo asimetría de algo de esto, y por ejemplo el sulcus se mueve más en un sentido que en otro, o de pronto no se mueve nada y el otro sí, yo puedo decir que ahí hay un bloqueo, puedo tener un eje en esa línea. Eso puede generar que el otro lado se mueva o hacia atrás o hacia adelante, porque este no se mueve. Y si se fue hacia atrás, significa que rotó hacia la derecha, ¿no? Pero se fue hacia atrás en contranutación. En ese caso tendría un eje izquierdo con una torsión derecha y en extensión o contranutación, pero también ese lado, en vez de irse atrás, puede irse adelante. Y si se va adelante, pues se va a la izquierda y al irse adelante se fue hacia la nutación. Y es el mismo eje. Por lo tanto, si hay un bloqueo que se mueve asimétrico, el sulcus sacro nos dio asimétrico, acompañado de unos hallazgos en el ángulo lateral inferior que son atingentes y consistentes en posición bípeda, en supino y en prono, pues yo puedo decir que el sacro no se está moviendo así, sino que probablemente está trabajando este plano. Y debería de rotarlo para después mejorar el plano sagital. ¿Se entiende eso? Entonces, si esta base derecha del sacro se fue adelante y se fue a la izquierda, significa que la base se fue adelante, por lo tanto el ángulo inferior izquierdo se fue atrás. Y si en cambio esta base se fue atrás, ¿qué significa? Que este ángulo se fue adelante. En el caso del Luis, que no se movía el ángulo interior. No teníamos hallazgo consistente para generar movimiento hasta el ángulo inferior, por lo tanto teníamos una simetría de movimiento, una simetría de posición, pero no era consistente con el ángulo inferior, por eso llegamos aquí a la conclusión de que no había una claridad para decir que tuviera una torsión sacra. Y era más un problema ilíaco que estaba generando eso. Una dirección hacia posterior generó un avance, ¿cierto?, hacia adelante, pero que no generaba el movimiento. Por lo tanto,
no lo corrijo porque mi conclusión no me dio la evidencia suficiente para hacerlo. ¿Bien? Bien, eso en relación a la artocinemática de sacro, de columna lumbar, un poco de los ilíacos y la cadera, lo mismo para que acompañemos los razonamientos de la cadera en relación a esa línea. ¿Cierto? Cadera no hay problema, ya sabemos que necesitamos deslizamiento posterior y deslizamiento inferior para generar, por ejemplo en Luis, movimientos de flexión y rotación externa y deslizamientos anteriores para la extensión. Si tenemos en filas normales una movilidad totalmente buena, nos vamos a la parte muscular, a la longitud, a la extensibilidad y a la parte cognitiva. Entonces vamos a iniciar. Yo creo que le pongo aquí y luego ponemos a nuestro paciente. Vamos a iniciar un poco con el sprint test que lo hicieron ayer. Ayer ya lo hicieron de evaluación. Hoy vamos a usar ese mismo movimiento, pero a partir del rango de tratamiento. Entonces, si yo me pongo en el pilar posterior de la vértebra, que es la espinosa, la articulación se encuentra en 90 grados, por lo tanto, todo lo que yo haga en 90 grados sobre el pilar posterior me lleva hacia atrás. Extensión. Bien, vamos entonces a iniciar. Quiero que cuando empiecen a hacer la técnica, van a evaluar a su colega con sprint test. Entonces van a tomar hasta T10. De T10 sale 5 o de abajo hacia arriba, no importa el orden. Y vamos primero a censar con sprint test de rango disponible. Lo van a hacer con ojos abiertos, lo vamos a hacer con ojos cerrados. Y usted va a calificar, ya sea de 0 a 6, como lo entienda, o bien con una hipo o hipermovilidad o un rango normal, y va a establecer zonas que tienen restricción, zonas que tienen hipermovilidad. Y después de eso, van a hacer la técnica de tratamiento. En la técnica de tratamiento, entonces, ¿qué van a hacer? El segmento que les dio hipomovilidad, van a tomarlo pisiforme, inmediatamente superior a la espina antebrazo, en toda la mitad del eje, van a ir y la técnica empieza donde terminó el sprint test. Entonces, bajan al rango disponible y cuando ya terminó ese rango disponible, empieza su técnica de tratamiento. Vamos entonces a partir de ahí a generar 3 tipos de tratamiento. Uno que hace una elongación sostenida, otro que hace oscilaciones grandes y otro que mezcla oscilación y elongación. Oscila pequeño, avanza, oscila pequeño, avanza. Importante, si yo estoy haciendo tratamiento y quiero un tratamiento que genere aumento de rango, mi técnica inicia donde termina el sprint test. ¿Sí? Si yo quiero generar disminución de dolor, inflamación, preparatorio, mecanorreceptivo, no ganar rango, yo puedo oscilar y elongar y hacer esto dentro del rango del sprint test. Pero ya no se va a llamar sprint test, sino es una técnica de tratamiento en el rango que no gana rango dentro del rango disponible. ¿Bien? Que se denomina rango 1 o 2 en la escala de Maitland. ¿Bien? Entonces vimos también la escala de Maitland que tenía de 1 a 4, aunque originalmente llega hasta 5, que es alta velocidad. Baja velocidad 4, entonces cuando yo trabajo rangos disponibles 1 o 2, yo estoy dentro del sprint test. Si lo estoy haciendo de evaluación se denomina sprint test, pero si estoy haciendo oscilaciones y elongaciones dentro del rango disponible o técnicas 1 o 2, lo estoy haciendo para ganar disminución de dolor, de inflamación o previo a alguna actividad muscular de reclutamiento profundo, para activar los mecanorreceptores. Si yo ya, mi técnica empieza donde terminó el rango disponible, yo puedo irme
al final con una elongación sostenida y es 4. Estoy al final. O puedo ir a una oscilación grande hasta el final, o puedo irme a una leve oscilación chiquita o pequeña y avanzo. Y mezclo oscilación y elongación. ¿Cuándo uso una y cuándo uso otra? ¿Eso lo tienen claro dentro del manejo de la técnica? Esto aplicado a toda la terapia manual. Cuando yo quiero, estoy rango 1-2, solamente no van a generar cambios de movilidad, pero vamos a generar disminución de dolor, activación mecanorreceptiva y inflamación. Cuando yo ya parto de lo que estoy en la barrera disponible, todo va a ser cambio de rango. Yo puedo tener 3 tipos de razonamiento clínico. 1, el paciente quiero empezar a trabajarlo y todavía tiene dolor algo. Me voy por las oscilaciones, ¿cierto? Menos agresivo, entonces voy rango disponible, puedo hacer oscilaciones grandes. Estoy ganando rango, pero estoy ayudándome con el mecanismo de Maitland de las oscilaciones para inhibición de dolor. Luego digo, voy a empezar con este paciente, a él le duele solo cuando hace la actividad. Hay días que le duele, hay días que no, reactividad media. Entonces ya me lanzo con una mezcla de oscilación con elongación. Elongaciones de Siriax, oscilaciones de Maitland. Entonces, ¿qué digo? Voy a ayudarme un poco con la oscilación pequeña y luego avanzo, oscilo y avanzo y voy ganando rango más protegiendo a mi paciente con un poco de mecanismo de dolor. Y viene la última, donde digo no, me voy con toda, lleva 2 sesiones, tengo que ganar rango, o no le duele a este paciente, me la puedo o hago una elongación. ¿Desde dónde? Desde el rango disponible. Entonces voy, rango disponible y avanzo. Después seguiría la alta velocidad. ¿Bien? ¿Se entiende? Eso en la mano, en el tobillo, en la rodilla, en todo. Entonces tenemos una gran variedad de herramientas. Fíjense que razonamiento clínico se aplica en todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el práctico? Vamos a evaluar con sprint test. ¿Sí? Alguien se puede de pronto ya poner acá y les muestro para pasar al práctico. Por lo tanto, yo voy a hacer sprint test sin poner almohadas. Si fuera Andrea, necesito generar apertura, yo le pongo almohada para disminuir la lordosis y mejorar. Pero acuéstate prono. No le vamos a poner. Yo no le voy a poner almohada porque yo ya voy a tratamiento. Entonces yo necesito generar una lordosis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a iniciar el práctico palpando su cresta ilíaca para ubicar el punto de inicio. Verifican, como hicimos ayer, que ese sea L4 o que sea L3. ¿Cómo lo hacíamos? Pues verificando que tenga solo una espinosa bajo y ese sea L5, si no, subo un nivel. Entonces, localizo el segmento y, por ejemplo, este es L4, puedo empezar en L4, en L5, pero necesito que lleguen hasta T12. ¿Por qué T12 en este paciente? Porque yo ya lo evalué y él se mueve desde T10 más o menos. Hace una lordosis con un ángulo desde ahí, entonces para mí la información correctiva de este paciente va desde ahí. Entonces, ¿qué hago? Tomo el segmento, estoy en L4. Si estoy en sprint test, simplemente voy al rango disponible. Estoy haciendo un sprint test. Ahí le puse la calificación, me fui a la siguiente. Sé que ahí inmediatamente el E3 se mueve como el doble, eso ya lo vimos ayer. Lo censamos. Este se mueve todavía más. Y el E1, por supuesto que todavía más, pero ese lo vi ayer. Y hoy también. ¿Sí? La evaluación de él es súper consistente. Seguí ahí, hice el sprint test, repetí, confirmé lo que quiero. Ahora voy a hacer tratamiento. En él, ¿qué voy a hacer? Lo que estaba hipomóvil era el E4, el E5. Me voy al E4.
Entonces, mi técnica empieza donde terminó el sprint test. Yo voy al rango disponible, fíjense, voy al rango disponible. Ahí ya sé que lo tengo en el límite y voy a empezar a ganar rango con la cápsula. Si yo estoy en la espinosa de la columna lumbar, todo lo que haga más allá del rango disponible me lleva a deslizamiento inferior para ganar extensión. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Voy a irme por la primera modalidad. Aunque el L5 no le duele, yo podría arrancar más, pero se los quiero mostrar. Entonces, estoy en el rango disponible y voy a hacer una oscilación grande. Y vuelvo al rango disponible. Ojo, no vuelvo a cero. Yo me estoy moviendo hasta el rango disponible, oscilación grande. ¿Bien? Solté el rango disponible. Terminé. Luego voy al rango disponible, me voy con oscilación progresiva o técnica de Stanley Paris. Mezcla oscilación y elongación. Entonces, ¿qué hago? Oscilo pequeño dentro de, más allá del rango disponible, avanzo, no hasta el final. Un intermedio, luego avanzo con oscilación, elongo más. Termino con oscilación final. Ahí ya estoy al final. Última opción, elongación sostenida de Sirius. Solté, volví al segmento, se inicia, pasando el sprint test disponible, voy al rango final. Me quedo ahí. Devuelvo, suelto. Ese devuelvo suelto es devuelvo al rango disponible, solté. Importante que tengamos aquí el rango. Vamos después, ¿qué hacemos inmediatamente de eso? ¿Cuántas repeticiones? Hablábamos en clase que no existe mucha evidencia de cuánto es lo que yo necesito de veces para mejorar una articulación. ¿Bien? Hay protocolos que en general dicen que entre 8 y 12, pero es porque los estudios diseñaron eso. Vamos a hacer 10 repeticiones, 6 veces, pero no porque haya una manifestación en la evidencia que diga con 6 veces vas a restablecer. ¿Por qué? Porque la naturaleza de hipomovilidad y de tensión es única en cada paciente. Entonces, ¿cómo lo sé? Porque yo ya sé cuánto movía L5 versus L3. Entonces, ¿qué hago? Evalúo L3 otra vez, recuerdo el movimiento y me voy a L5. Mire cómo mejoró L5, pero le falta todavía. Sigo en L5. ¿Ok? Eso en una sesión, chicos. Va a la otra sesión y miro, lo primero que hago es verificar si se mantuvo ese rango o disminuyó. Entonces yo estoy reevaluando frente al segmento superior o inferior y luego evalúo todo el segmento lumbar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Luis? En este caso, usted con su colega, van a movilizar, ganando rango, a la extensión o deslizamiento inferior de lo que les dio Hipomóvil. Y miren lo que vamos a hacer aquí. Vamos a empezar ya a tratar a Luis. Entonces, mejorar la movilidad del L4, L5, vamos a trabajar L1, L2. Voy a seleccionar la misma técnica de sprint, pero vamos a sumarle un multífluido. ¿Por qué? Yo quiero empezar a conectar la musculatura de él para que gane extensión. Entonces yo podría tomar ese L3, moverlo solo en el rango disponible para activación mecanorreceptiva sin ganar rango, porque estoy moviendo un rango que está hipermóvil, entonces yo no lo estoy moviendo más allá. Y después de eso, ¿qué hago? Coloco mi dedo en la lámina vertebral, unilateral o bilateral. Y en esa posición lo hice el sprint 5 o 6 veces. Entro de abajo hacia arriba al segmento, ya sea con mis deditos índice y pulgar, índice y medio, o voy desde abajo hacia arriba en el segmento hasta llegar a la lámina con mis pulgares y le digo, siente mis dedos, Luis, intente sacar mis dedos en dirección del techo,
Entonces yo siento una contracción bajo mis dedos. Por supuesto que tiene contenido de algo de erector espinal, pero yo estoy sensando desde la lámina hacia superior. Por lo tanto tengo multífido profundo, multífido superficial, activación de todo el mecanismo ligamentoso y algo de erector espinal. Suelto y vuelvo a generar sensación mecanoreceptiva. ¿Por qué? Porque estoy moviendo la cápsula. Esto lo pueden hacer desde las transversas o desde las espinosas. E inmediatamente vuelven al segmento. Vamos cuando veamos multífido, eso solo para que vean la diferencia de tratamiento. Vamos a hacerlo unilateral, bilateral. Como el multífido es diagonal, pues vamos a trabajar 2 o 3 segmentos. Pero previo a una activación mecanoreceptiva. No significa que siempre lo tengan que hacer así, no. Pero podría ser una opción, ya que estamos mirando la técnica articular, usarla para eso. Entonces, técnica sobre la espinosa para ganar extensión, deslizamiento inferior. Si estamos trabajando desde dorsal, desde T10, usted podría lo mismo en la espinosa ganar extensión, ¿bien? En dorsal y en lumbar. Ahora bien, quiero ganar flexión desde la espinosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a moverme de abajo hacia arriba, debajo de la espinosa. Ojo, las técnicas sobre las espinosas son técnicas iniciales. Vamos a ver más cosas, que son como para empezar. Pero yo puedo tomar desde las transversas, puedo manipular con la pelvis y las piernas para mejorar el vector de fuerza. Pero por lo general, las técnicas, que voy a colocar la columna encima de eso. Pero por lo general, las técnicas espinosas son técnicas como que uno empieza el tratamiento para soltar, ya sea previo miofacial o no. Bien, entonces, tenemos extensión desde la espinosa, pero si yo quiero ir hacia el deslizamiento superior, por ejemplo en Andrea que tiene hiperlordosis, me voy a ir inferior a la espinosa. Tengo la espinosa, engancho debajo de ella. Eje de movimiento, mi brazo en todo el centro del plano, 65, 60 grados, y vamos a trabajar hacia el ascenso. O sea, yo tomo mi espinosa y la subo. ¿Ven? Existen, como les digo, más técnicas más eficientes para llevarlo a la flexión, pero la idea es mostrarles muchas opciones para. Entonces voy ahí y voy arriba. Aquí ya son técnicas de tratamiento, por lo tanto yo puedo ir oscilando arriba. Esta sería para ganar Flexión, deslizamiento superior. ¿Por qué? Porque yo estoy abajo de la espinosa y estoy ya mecánicamente subiendo. Lo contrario, si yo estoy en 90 y al hacer el posterior, estoy en el pilar posterior, la estoy llevando a la extensión. Claro, porque dijo al revés. Me pongo Al revés, posterior dijo, a sí. ella y puedo trabajar flexión o deslizamiento superior. Puedo hacerlo oscilatoriamente, puedo oscilar pequeño, avanzar, oscilar pequeño, avanzar, oscilar No, pequeño, Es que la avanzar. profe Nelly. O bien puedo elongar sostenidamente. ¿Bien? Entonces tenemos segunda opción. Primer paso, sprint test, evalúan. Segundo paso, deslizamiento posterior sobre la espinosa, 3 modalidades de tratamiento. Tercer ejercicio práctico que van a hacer, deslizamiento superior de la espinosa hacia arriba. No existe 65 hacia abajo, no hay. Esa técnica biomecánicamente no es viable. Solo hay al ascenso, no al descenso en 65. ¿Ok? Muy claro. Tercera, no, como quinta opción del práctico. Nos vamos al multífido, la quinta. Ahora, el multífido vamos a hacerlo bien, solo que como estamos haciendo la técnica articular, luego puede uno hacer el multífido, lo mencioné, pero vamos después a hacer el multífido como corresponde. Yo quiero que usted vea cómo usted maneja la técnica.
Siguiente técnica, nos vamos a poner, fíjense lo que dice, subir la camilla o bien me puedo sentar, porque mis antebrazos son paralelos. Voy a generar oscilaciones transversales de la espinosa para generar maniobras rotatorias. Técnicas iniciales. Por ejemplo, el paciente tiene un dolor, yo puedo partir. 3 opciones de tratamiento por la espinosa por transversal o lateral. Espinosa superior, espinosa inferior. Del segmento que escogí. Manitos puestas ahí. ¿Qué hago? Movilizar los segmentos oscilatorios. Aquí usted no alcanza a hacer elongación sostenida, elongación más oscilación, solo oscilación. ¿Bien? Sin fijación. Voy bajando, voy subiendo, me quedo ahí. Por ejemplo, a él le duele, voy a movilizar el E4, L5 en Luis. Previo puedo generar oscilación de un lado, me cambio de lado, voy al otro lado. Y luego ya me voy a lo que necesito hacer. Segunda opción, un poquito más agresiva. Dedo en el mismo lado. Fíjese, la técnica anterior tenía espinosa inferior, espinosa superior sin fijación. Luego, ¿qué hago? Me decido por una, el otro dedo se pone en la misma espinosa, solo refuerza, sin fijación, empuja, oscila. Más firme. Y voy cambiando. Misma espinosa. Última opción de las mismas, fijación. Entonces, misma espinosa, refuerzo el dedo de la misma espinosa. ¿Y qué hago? Si esto sería L1, por ejemplo, bloqueo T12 por el otro lado y bloqueo L2 por el otro lado. Bien, buenísima. Esto sí ya un poco más avanzado, más firme. Entonces, ¿qué hago? Voy al rango, oscilo. Esto hace fuerza de fijación contraria. Y voy. Bien. Y me voy cambiando. Si voy en la otra dirección, me cambio en la otra dirección. Esto desde acá no es efectivo. ¿Se entiende? Listo. Entonces vamos a practicar eso. Preguntas. Partimos de evaluación, luego aquí, 3 modalidades de tratamiento. Va usted a aplicar lo que el paciente necesita. ¿Bien? Después vamos a trabajar flexión, solo hacia arriba, oscilando, no hay más opciones. Después vamos transversales, sin fijación, para abajo. Luego refuerza la misma sin fijación y luego fija. Puede coger el lado de mi split test, ¿Dime? para coger el lado que se va a hacer la dirección. A la derecha. Si es rotatorio, me voy aquí, quiero este lado, o me voy a este lado. ¿Cuál lado escojo? Si estoy haciendo solo para iniciar, hago los dos lados. Pero si, por ejemplo, yo tengo una espinosa que está fuera de la línea media, ¿bien? Y usted sospecha que puede tener una rotación. Cuando estuvimos ayer de pie, usted verificó que las espinosas estuvieran en la línea. Luego, ¿qué hizo? Tomó al paciente, palpó 3 espinosas, hicimos movimiento intervertebral activo y luego pasivo a la flexión, luego a la extensión, luego a la inclinación y a la rotación. Luego siguió, valoró todo triplanarmente activo y pasivo y se dio cuenta de que había una espinosa que se mantenía en esa posición y que cuando usted hacía activo y pasivo, lateral o rotatorio, había una restricción. Entonces usted viene acá a posición prono y se da cuenta que esa misma espinosa se encuentra fuera de la línea y hay unas aquí y otras allá. Si la espinosa está a la derecha, el cuerpo vertebral está ¿dónde? A la izquierda. Las rotaciones se dan en relación al cuerpo vertebral, no a la espinosa. Entonces dice, yo necesito mover hacia el otro lado, yo me paro aquí con una técnica inicial en la dirección que voy a mover, luego con fijación ahí y después de eso ya trabajo una técnica más para rotación. ¿Se entiende? Listo, vamos a trabajar.